Don Chuco, hablando de esto, ¿qué opinas de la premisa de que las bandas de rock y no rock que son de provincia tienen que ser mejores que las de la Ciudad de México porque no tienen un escaparate tan amplio ni tanta atención mediática? Que es una estupidez. Mira, la justificación para el fracaso siempre está allí, ¿no? El personal era un grupo de Guadalajara, me acuerdo. Y total, si estás fuera de México y quieres triunfar, te tienes que ir a México. Lo siento, hay muchos en Estados Unidos que se tienen que ir a Nashville. Si tú vives en Guapaconeta, Ohio, no vas a tener, como dices tú, un escaparate tan amplio y tanta atención mediática como si te vas a Nashville. Nashville es la capital de la música en los Estados Unidos. Y entonces los músicos gravitan hacia Nashville porque allí tienen escaparate y atención mediática. Es la realidad, asumirla en vez de llorar, porque no es como a ti te gusta, es lo razonable. Pero yo recuerdo muchos grupos que no eran del Distrito Federal, o ahora de la Ciudad de México, que lograron sobresalir. Y luego, ¿qué pasa cuando sobresales? Pues acabas cayendo a la Ciudad de México, porque es donde están las televisoras, donde están las radiodifusoras, donde están las disqueras. Pues es normal en todo el mundo. Las bandas de aquí de mi pueblo, en Gijón, cuando tratan realmente de tener proyección, Ilegales o Australian Blonde, pues se van a Madrid o a Barcelona. Porque si quedan en Gijón, pues van a ser una banda de aquí del pueblo, los podemos querer mucho y considerar que son grandes músicos. Yo tengo una amiga que canta como Dios y que tiene unas ganas locas de que le ofrezcan una oportunidad en Madrid para que todo el mundo se entere lo bien que canta Guadalupe, ¿no? Así es la vida.